Buenas tardes, estudiantes. Vamos a esperar que terminen de ingresar todos para que podamos iniciar, ¿ya? Bien, creo que ya los que estaban en línea o estaban en sala de espera, quiero decir, ya han ingresado. Voy a grabarla la clase. Recording in progress. Y vamos a empezar a compartir la presentación. Bien, ahora sí. Está grabándose la clase. Vamos a ir iniciando. De todas formas, vuelvo a repetir, como dije, esta clase es una clase, digamos, bajo una modalidad un poco particular, por lo tanto, vamos a tener un poco de consideración a la hora de ver el tema de la asistencia. Bien, el tema que vamos a ver a continuación es el tema relacionado con los contratos informáticos. Quiero hacer una aclaración previa antes de empezar a hablar de este tipo de contrato, una distinción sobre todo lo que es un contrato civil, que es el que vamos a ver ahora, y un contrato laboral, que es el que vamos a ver en la siguiente clase. Este contrato, el contrato civil, el contrato informático que se enmarca dentro de lo que vendría a ser una contratación civil, es aquel contrato que no tiene o que no genera más bien obligaciones laborales. Es una contratación, no es una contratación laboral, sino más bien se trata de una contratación de una venta ya sea de productos o ya sea también de servicios. Vuelvo a repetir, este tipo de contrato está encuadrado, enmarcado en lo que es un contrato a nivel general. Y estos contratos se encuentran establecidos bajo la normativa civil. Por lo tanto, podríamos indicar de que existe un contrato de manera general cuando dos o más partes se ponen de acuerdo con la finalidad de crear, de modificar o de extinguir una relación jurídica. Vamos a igual a hacer una identificación de lo que veíamos cuando veíamos en los primeros temas los contratos electrónicos. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato electrónico y un contrato informático? La diferencia es que el contrato electrónico puede tener como objeto cualquier tipo de bien o servicio. En cambio, y tiene que ser realizado a través de la red de telecomunicación. En cambio, el contrato informático no. El contrato informático es aquel contrato que tiene como objeto la prestación ya sea de un bien o de un servicio, pero este bien o este servicio tiene que ser informático. Y por supuesto puede ser realizado a través de las redes de telecomunicación o inclusive también de manera tradicional, es decir, en papel. Lo que hace que se trate de un contrato informático precisamente es el hecho de que el objeto sea un bien o un servicio informático. Podríamos nosotros definir que es un contrato, un acuerdo bilateral. ¿Por qué bilateral? Siempre se va a firmar entre dos partes, ¿no? Dos partes que pueden estar formadas cada parte por una o más personas. Estas partes suele ser el proveedor, ya sea de un bien o de un servicio informático, y el que contrata, el usuario, ¿no? El que se va a servir, ya sea o va a recibir el bien informático o el servicio. Vamos a ver diferentes
bueno, antes decíamos que se trata de un contrato bilateral, que está firmado o que se suscribe entre dos partes. Los proveedores, que son los encargados de la prestación, ya sea de entregar, es decir, de dar, de hacer, y que está constituido por constructores, distribuidores, vendedores de equipo, así también como prestadores de servicio informático. Y como contraparte tenemos a los usuarios. Estos usuarios pues son bien, ya pueden ser personas particulares del sector público, que son los que van a adquirir ya sea el bien o el servicio. No podríamos nosotros identificar estos son los tipos de contratos que hasta la fecha existen. ¿Por qué? Porque cada vez que la tecnología, que la información va evolucionando, también pues evoluciona la forma y las diferentes modalidades de realizar un contrato. Además, tenemos que tener en cuenta una situación que es fundamental. Cuando estamos hablando de contratación privada, que es en este caso una contratación privada, contratación civil, tenemos que tener en consideración un principio fundamental en derecho, en materia, sobre todo en derecho privado, que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Este principio indica que las partes que celebran un contrato, cualquier tipo de contrato, bueno, en este caso estamos hablando de un contrato informático, pero bueno, esto sirve para cualquier tipo de contrato. Las partes que celebran un contrato pueden definir todas las cláusulas que quieran, la modalidad que quieran, la forma que quieran. No existe un formato único, ya no existe un formato base, sino que las partes tienen libertad ya para poder definir cómo quieren hacer esa contratación. ¿Bien? Y al hacer esa contratación, van a tener como única límite, como único limitante, ¿qué cosa? Lo que les indica la ley. O sea, es decir, mientras no pactemos o acordemos algo en nuestro contrato que sea contrario a la ley, estaría totalmente válido. No podemos hacer un contrato, imaginemos, ¿no? un ejemplo bastante, digamos, básico. No podríamos hacer un contrato para cometer un robo, digamos, en el cual nos pongamos de acuerdo, porque ahí estaríamos yendo contra la ley. O también dice contrario a las buenas costumbres y a la moral. No se puede hacer un contrato contrario a la moral, a las buenas costumbres o contrario a la ley. Si nuestro contrato no hace referencia a eso o no incumple o no afecta a la ley, a la ética, a la moral, a las buenas costumbres, todo lo demás está permitido. Pero básicamente podríamos identificar dos tipos de contratos. Aquellos contratos relacionados al software y aquellos contratos relacionados al hardware. Vamos a ver con los contratos de hardware, ¿no? Ahí vemos lo más básico son la adquisición o arrendamiento de equipo físico. Cualquier tipo físico, computadoras, servidores, impresoras, router. La modalidad más común para este tipo de contratos pues es la venta, ¿no? La venta. Aunque también existen otros tipos de contratos, puede ser el arrendamiento menos probable, pero igual se puede dar esta situación. O sea, no nos olvidemos que cuando estamos hablando de equipos, estamos hablando de unos bienes que son considerados, de acuerdo a la normativa civil, bienes muebles. Es decir, que se pueden mover. Los bienes se clasifican en dos, bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles no nos referimos al mobiliario, sino a la movilidad. Podemos trasladarlo de un lugar a otro. En cambio, los bienes inmuebles no. En este caso estamos ante bienes muebles y por lo tanto aplica todas las modalidades de transmisión de bienes que para los bienes comunes y corrientes, venta, arrendamiento, etcétera, ¿no? Contrato de software. Lo más básico o el más común, por ejemplo, el de licencia, ¿no? Que hemos visto cuando veíamos el tema de la propiedad intelectual. Este contrato permite el uso de programas bajo condiciones específicas. Por ejemplo, una licencia que se vaya a obtener de Microsoft. Contratos de mantenimiento. Este tipo de contratos muchas veces suele confundirse con lo que son los contratos laborales.
porque aquí no se está entregando un bien, se está realizando una función, un servicio a favor de alguien. Entonces, es muy importante que en un contrato de esta naturaleza, una de las cláusulas, se deje claramente establecido cuál es la naturaleza de este contrato. Por más que parezca obvio, muchas veces el contrato que queda más explícito es el que va a tener menos problemas, que no quede nada al azar. Por lo tanto, en un tipo de este contrato sería muy recomendable poner una cláusula donde se especifique de manera expresa de qué naturaleza es este contrato. Por ejemplo, este contrato no tiene naturaleza laboral y sí tiene naturaleza civil. Con eso, las partes ni el proveedor va a estar solicitando luego el pago de beneficios sociales cuando no corresponde, y así también el que contrata no va a estar con esos conflictos, ¿no? Este tipo de contratos puede ser de soporte técnico, de actualizaciones, corrección de error, por ejemplo, el mantenimiento mensual de un sistema, ¿no?, que se vaya a realizar a una determinada empresa. Contratos también de servicios informáticos, igual todos estos son sobre el software, ¿no? Por ejemplo, externalización de procesos tecnológicos, entre las ventajas de este tipo de contratos, la reducción de costos, porque al subcontratar este tipo de servicio va a hacer que la empresa ahorre a no tener este tipo de personal de planta. Pero vuelvo a repetir, hay otra limitante y lo vamos a ver en el siguiente tema, solamente que me voy adelantando un poco, ¿ya? Hay una limitante clara para este tipo de sistema de contrato. Resulta que hay un decreto supremo que es el 2899, que establece un principio en derecho laboral que dice, y que está vigente desde el año 2006 en Bolivia. ¿Qué dice este decreto supremo? Por favor, jóvenes, apagamos los micrófonos. Canasa, Roberto, apague su micrófono. Ya. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué dice este decreto supremo? Lo que pasa es que muchas veces las empresas, para evitar y reducir estos costos, hacían como una especie de fraude a la ley. Entonces, una empresa, teniendo que contratar a un personal con contrato laboral y pagarle todo lo que corresponde por ley, beneficios sociales, etcétera, evitaba y le hacía un contrato civil de esta naturaleza. ¿Cuándo se puede, en otras palabras, cuándo está bien hacer un contrato civil y cuándo tendríamos que estar obligados a hacer un contrato laboral? Estaríamos obligados a hacer un contrato laboral cuando la empresa es del rubro. No sé si me explico. Por ejemplo, un banco puede contratar este tipo de servicios informáticos, porque el rubro del banco no es brindar este tipo de servicio, entonces puede subcontratar y lo puede hacer con contrato civil, pero el banco tendrá que contratar a sus cajeros con contratos laborales. Entonces, eso es, la ley permite que se subcontrate, pero siempre y cuando sí no se trata del rubro, ¿bien? Porque obviamente tiene ventajas, sobre todo con ventajas económicas, se reducen los costos porque se evita el pago de beneficios sociales que suelen elevar, ya los vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, aquí podríamos citar el soporte técnico que se realiza para una universidad. Sí. Otro tipo de contratos tenemos, por ejemplo, el contrato de servicios informáticos, que se me han venido a llamar, porque ya, como vuelvo a repetir, estos contratos van apareciendo cada vez aparecen nuevas modalidades, ¿no? Nuestro Código Civil elementalmente solamente contempla las formas básicas de contratación de bienes inmuebles, ¿no? No está adaptado a esto porque obviamente esta es una tecnología, es algo muy reciente. Este tipo de servicios de información, cloud computing, trata del acceso remoto, ya sea software, almacenamiento, procesamiento. Tenemos diferentes modalidades dependiendo del tipo de contrato que se vaya a hacer. Por ejemplo, la primera modalidad, que obedece su nombre a las siglas en inglés. Bueno, en español sería infraestructura como servicio, en inglés Infrastructure as a Service. Es un contrato donde el proveedor ofrece recursos básicos. Ya, por ejemplo, quienes lo pueden utilizar, las empresas que desean administrar sus propios sistemas, como por ejemplo tenemos Amazon, Google
Computing Engine, Microsoft. Después tenemos esta otra modalidad, la modalidad PaaS, que es Platform as a Service, plataforma como servicio. El proveedor ofrece no solo la infraestructura, sino también ofrece herramientas y entornos para crear, probar diferentes aplicaciones. Por ejemplo, Google App, ¿no? Microsoft también, App as Service, etcétera, ¿no? Tenemos también esta otra modalidad, que son 3 modalidades que vamos a ver en esta Cloud Computing. Tenemos el Software as a Service, el software como servicio, que es el proveedor ofrece el software ya listo para ser utilizado a través de Internet. El usuario no va a necesitar ni instalar ni hacer ninguna tarea de mantenimiento. ¿Quiénes pueden ser los usuarios? Empresas particulares que van a requerir estas aplicaciones, ¿no? Seguimos entonces. Servicios también tenemos otro de servicios informáticos, de hosting, housing. El hosting, que consiste en el alquiler de espacio en servidor del proveedor. El housing, el cliente va a instalar sus servidores en un data center, por ejemplo, el servicio de hosting para una tienda en línea. Como digo, son formas y modelos tipos, ¿no?, en el cual se pueden realizar. Acceso a contenidos digitales, ¿no? Y contenidos digitales, contratos de suscripción o pagos de uso, por ejemplo, también aquí vemos las aplicaciones de streaming, videojuegos, las bibliotecas digitales a las cuales nos podemos suscribir, y tenemos también acceso a estos contenidos, a esta base de datos que va a tener este tipo de bibliotecas digitales, que muchas veces están enlazadas a lo que son las diferentes universidades. Luego tenemos los contratos sobre datos y ciberseguridad, que estos están como finalidad regular la gestión de datos personales y seguridad informática. No tenemos nosotros un tema relacionado precisamente a la protección de estos datos. En Bolivia no tenemos una ley. Existen reglamentos, ¿no?, por ejemplo, a nivel de la Comunidad Europea, que sí se tienen que gestionar en base a estos reglamentos. En Bolivia, como vuelvo a repetir, si bien en algún momento cuando vimos los datos personales, no tenemos nosotros una ley que regule los datos personales. Bueno, hay un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa hace varios años y que todavía no se ha aprobado. Esta ley tiene como finalidad, vamos a ver un poquito el proyecto de ley, porque sigue siendo proyecto, no está todavía aprobado, y mientras no está aprobado y publicado no está vigente, pero sí lo vamos a ver posteriormente ya este tema. Bueno, ¿cómo se compone generalmente vamos a ver si lo tengo más, cómo se compone generalmente un contrato? Tiene 3 partes básicas, ¿ya? Primero que nada está los antecedentes. En los antecedentes se tiene que indicar cuál es el tipo o la naturaleza del contrato que se trata. Luego se tiene ya el contenido, que es lo que estamos viendo en este momento, es decir, las diferentes cláusulas que vamos a poner, y vuelvo a repetir, para estas cláusulas no existe un límite ni un formato. Cada contrato va a ser adaptado a la finalidad en específico que requieran las partes que lo van a firmar. Los contratos son hechos a medida, en otras palabras. Y vuelvo a repetir, cada contrato tiene su propia particularidad, pero básicamente estas son las mínimas cláusulas que tendría que tener un contrato. Vamos a ver primero la cláusula general. Primero, la identificación de las partes, indicar quiénes son las partes que están firmando, y hay que identificarlos con nombre completo, domicilio, si tiene NIT, si tiene documento de identidad, etc. El objeto del contrato, la especificación del bien o del servicio, de qué se trata ese contrato, si se va a entregar, si es de mantenimiento, venta de hardware, de software, etc. El precio y la forma de pago, cómo se va a dar el pago, ¿no? Las condiciones, cronogramas, penalidades en caso de incumplimiento del pago. Si son, por ejemplo,
contratos de mantenimiento, de prestación de servicio, esos son contratos continuos. Si es un contrato de la venta de un equipo, ese contrato no es un contrato continuo, a no sé que se lo vaya a entregar a plazo, pero suelen ser contratos que una vez se entregue el bien, pues ya finaliza el contrato. En cambio, este tipo de contratos son continuos. Vamos a poner un contrato de mantenimientos. Una empresa contrata a una persona para que le realice el mantenimiento de sus equipos y lo va a contratar por el plazo de un año. Entonces hay que indicar que va a estar vigente durante un año. Durante este año va a tener que, al final del año se va a finalizar o se va a renovar, o en todo caso, si las partes están de acuerdo, se renueva tácitamente, quiere decir de que no tendrían que acordar nada. Por lo contrario, si no están de acuerdo, tendrían que decir ya el contrato va a finalizar. Eso lo tienen que poner en este tipo de cláusula. Un segundo. Seguimos entonces con el plazo de ejecución y vigencia. Fechas de inicio, finalización y renovación. Aquí tendríamos que poner las obligaciones y responsabilidades. Esto hay que ponerlo tanto para las dos partes, para el proveedor, por ejemplo, cuándo se compromete a entregar, qué tipo de servicio va a entregar, y por lo tanto también hay que poner las responsabilidades y las obligaciones que va a tener el cliente o el que está adquiriendo. También es importante para este tipo de contratos poner cláusulas de confidencialidad, por ejemplo, para proteger sobre todo la protección mejor dicho, la información sensible que pueda tener acceso el que va a trabajar con esa información, ¿no? Entonces, bueno, siempre poner esa cláusula de confidencialidad. Un segundo, no sé quién está queriendo entrar. Ya. Es importante también poner una cláusula de resolución de controversia. Para este tipo de contratos, cuando hay incumplimiento, sería, digamos, no recomendable someterlo a la justicia ordinaria, porque tendríamos que ir ante un juez a que nos dirima, nos resuelva, hacer un proceso ordinario, lo que significa una pérdida muchas veces de tiempo, ¿no?, de dinero, etcétera. Para eso se han establecido, existe lo que son las resoluciones alternativas de conflicto que están vigentes en nuestro país a través de la Ley de Conciliación y Arbitraje, y existen diferentes conciliadores ya estatuidos, por ejemplo en CAINCO es una de las más comunes. Entonces, si son contratos que vale la pena, es posible someterlos a esto, porque ¿qué significa? Que si sale un conflicto en la ejecución de este tipo de contrato, no se va a tener que ir a la justicia ordinaria, sino que nos someteríamos a esta solución de controversias alternativas y vamos a conciliar, a mediar, y vamos a evitarnos ir a un juicio y vamos a tener una solución más pronta y acorde a las dos partes. Pero eso hay que dejarlo establecido, porque ¿qué sucede si no ponemos esta cláusula de resolución de controversias? Lo más probable es que para poder, la competencia tendría que ser nomás ante la justicia ordinaria. Ahora bien, estas ya son más componente físico. Hay que poner también las especificaciones técnicas, es decir, los requisitos que tiene que tener el objeto del contrato, requisitos de hardware, de software, de lenguaje, de compatibilidad, la propiedad intelectual, quién va a tener la titularidad del software, ¿no? Cómo se va a hacer el uso del código fuente. Esto tendríamos que remitirnos a lo que dice la Ley de Derechos de Autor. Ya sabemos que por lo general sabemos que la titularidad de los derechos morales siempre lo tiene el creador, pero la titularidad de los derechos patrimoniales lo puede tener el que encarga. Entonces, todo eso sí se tiene que dejar claramente establecido, ¿no? Los niveles de servicio, tiempo de respuesta, disponibilidad, penalizaciones en relación al soporte y mantenimiento, qué tipo de soporte se va a dar. Y bueno, este tipo de contrato que suele tener un alto componente de tecnicismos, digamos, de datos técnicos, y para que el contrato no se haga tan ampuloso,
es recomendable poner toda la información detallada en los anexos, que al final los anexos igual son de cumplimiento obligatorio, son parte integrante del contrato. Entonces, si vuelvo a identificar las partes esenciales del contrato, que no lo he puesto acá, pero lo voy a incluir, son 3. Los antecedentes que tratan que indican de qué se trata el contrato, las cláusulas que las acabamos de ver y los anexos, que los anexos son parte integrante del contrato y que tienen la misma fuerza de obligatoriedad. También es, como vuelvo a repetir, el contrato que está con mayor detalle va a tener menos problemas. Entonces, siempre los contratos deben ser redactados de manera detallada. Y quiero ver que veamos un contrato, te lo vamos a ver, un segundito, un modelito básico que tengo aquí de contrato. Para que veamos, este sí que es un contrato sumamente básico. Lo quiero compartir para que lo podamos ver. Ya, no sé si se está bien, ahora sí. Este es un contrato de desarrollo de aplicación y programas informáticos. Dice, conste por el presente acuerdo de voluntades que se inscriben la parte de acuerdo al siguiente. Por favor, los micrófonos, Barja, su micrófono, Guzmán Barja. Perdón, Lice. Ya, no hay problema. Es para que no nos haga la bulita. Bien, vamos. Entonces, la primera. Son partes del presente contrato, ¿no? El señor, y ahí se indica su nombre, mayor de edad, soltero, todas sus generales de ley, ¿no? Y se tiene que indicar en calidad de que actúe en este contrato. En este caso sería en calidad de contratante. Es importante indicar esto porque para que luego no tengamos que estar repitiendo en cada cláusula toda la descripción del nombre, etcétera. Ya solamente se pone el contratante y con eso ya hacemos referencia, ¿no? Y por el otro lado, en esta primera cláusula estamos indicando cuáles son las partes y en calidad de qué actúa cada uno. Vamos con el segundo. El objeto. En virtud del presente contrato, el desarrollador se compromete a diseñar y desarrollar los software que el contratante le encargue, debiendo seguir con las instrucciones, parámetros y condiciones requeridos por este. En cuanto al precio, el precio aquí hay que indicar libremente convenido por el contratante y el desarrollador será, y aquí hay que indicar el monto, la forma en que se va a pagar, también es importante establecer. En cuanto al tiempo de duración, el tiempo de duración del presente contrato es de 1 año que se computa desde la fecha de la firma del mismo y que puede ser renovado por periodos similares siempre que exista acuerdo de parte. Esto es lo que les comentaba hace un momento en relación a la naturaleza del contrato. Es importante en este tipo de contratos dejar claro cuál es la naturaleza. Si es contrato, en este caso estamos ante un contrato civil, pero es mejor que quede claro para que luego no vaya a haber ningún conflicto. Queda claramente establecido que la naturaleza de este contrato es estrictamente civil, por lo tanto se sujetará a las disposiciones legales establecidas en el Código Civil Boliviano. En virtud de ello y como consecuencia no se desprende ninguna relación de índole laboral, es decir, no va a haber lugar luego a reclamos por por pago de beneficios sociales o de prestaciones laborales, ¿no? En relación a la propiedad intelectual, en virtud del artículo 12 del reglamento del soporte lógico, todo software que el desarrollador cree por encargo del contratante tendrá como titular de los derechos al autor del contratante y no hacia el desarrollador. El secreto autoral, de acuerdo al artículo 9 del reglamento del soporte lógico, queda claramente establecido que las especificaciones del soporte lógico, los algoritmos, los programas fuentes, el diseño del producto, los diagramas de flujo, heurística y demás medios de creación del soporte lógico constituyen secreto autoral y el autor o titular no se encuentra obligado a revelar tales elementos. Y finalmente esta cláusula de conformidad, aquí se lo vuelve a nombrar a las partes firmantes, es decir,
el señor, el contratante se lo vuelve a indicar y el desarrollador firma a pie del presente contrato como muestra de conformidad en todas y cada una de las cláusulas precedentes. Bueno, como les decía, es un contrato básico, muy corto, muy elemental para este tipo de negocio. Sin embargo, vuelvo a repetir, no se requiere, no es necesario que exista un modelo básico. Aquí podríamos quitar, podríamos aumentar, podríamos detallar más con la finalidad de adaptar a las necesidades de cada una de las partes que intervienen en el contrato. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Quiero ir fijando un poquito con usted. Bueno, el día viernes vamos a tener la clase de manera presencial. El día miércoles y viernes de la otra semana terminamos el avance la siguiente semana. El avance lo vamos a terminar hasta el día 27 y vamos a dar el parcial. Anótenlo por favor para que demos el parcial el 4 de julio. Viernes 4 de julio. Ahora voy a pasar a tomar la lista. De todas maneras voy a tomar la lista por una cuestión de formalidad. Sin embargo, vuelvo a repetir, esta clase, al ser una clase bastante particular, vamos a tener tolerancia para los que algunas veces también es complicado, ¿no? El tema es la señal del internet, etcétera, pero igual voy a tomar lista para los que están. Así que atentos, por favor, mientras abro mi lista. Costa, Aguayo, presente. Aguilar, Alanoca, Aldana, Aliendre, Presente. Apaza, Aramayo, Barrio Nuevo, Barrios, Presente. Bazán, Beltrán, Burgos, Bustamante, Cadima. Presente. Cadima, ya. Camacho. Presente. Ya, Camacho está, ¿no? ¿Quién más dijo presente ahí? Cadima. Sí, otro joven, si era, a Cadima le puse. Bustamante. Bueno, ya, seguimos entonces. Camargo. Presente. Canaza. Presente, Canasa. Cayú. Presente, Cayú. Cervantes. Presente. Céspedes Guzmán. Chambi Condori. Presente. Chilo David. Choque León. Ingeniera. ¿Sí? Césped presente, por favor. Es que mi micrófono ¿Ya? no sirve. Ya está bien, está bien. Ya le puse. Gracias. Chilo no está. Choque León tampoco. Condori. Crespo Cárdenas. Presente. Cuellar, José Andrés. Daza Quispe. Presente. Esero Rivero. Felipe Cejas.
Presente, Felipes. Flores Mamani. Felipes, ya le puse a Felipes. Flores Mamani. Franco Saavedra. Galvis. García Maldonado. Presente. Garnica Melgar. Giles Eid. Presente, Inge. Góngora, ya le puse Góngora. Guzmán Barja. Presente, Inge. Ya. Ibarra Celaya. Jarpa. Joaquín Illescas. Ladino Cano. Laura Mamani. Llano Vinaya. López Flores. Loza Flores. Lupa Cuellar. Maiser Vázquez. Méndez Gallo. Mendoza Aguilar. Mendoza Rodríguez. Miranda Soria. Mojica Cuellar. Montaño Escobar. Montaño Ortiz. Presente. Mopi Cabeza. Mostacedo Anagua. Orella. Presente, Ya, Mostacedo. sí, ya le puse Orellana Burgos. Orozco Trigo. Presente. Orozco Sosa. Ortiz Justiniano. Ortiz Vivanco. Ya. Ortiz Vivanco. Ortuño Quintero. Oña Meneses. Paz Soleto. Quino Alpa, o Hualpa, perdón. Presente. Quispe González. Rivas Romana. Rocha Jaimes. Rodríguez Cuellar, perdón. Rosales Osorio. Zaire Adelio. Zaire David. Salazar Andrés. Salazar Reinaga David. Presente. Salinas. Sánchez Holguín. Saucedo Masay. Simons Mercado. Presente, Simón. Ya. Somoza Rocha. Presente. Tarqui Mamani. Presente. Aquí. Torres Arrueta. Torres Farel. Torres Arrueta, presente. Lisa. Ya. Torres Farel. Torres Soto. Presente. Torrico Ávila. Presente, ingeniera Torrico Avilao. Ya. Urquide Carrillo. Presente, ingeniera. Valverde Peralta. Vargas Felipe. Presente, ingeniera. Ya. Bedia Barrios. Beizaga Ramírez. Velázquez Mollo. Vicente Lima. Presente, Lisen. Villegas Suárez. Viveros Chávez. Zambrano Pedriel. Zárate Condori. Camacho Lobo. Montaño Romero.
Carrasco Ugarteche, Ortiz Montero, Calizaya Toledo, Presente, Listen. ya, Laura Villegas, Acarapi Villarruel, Presente. Santana Herrera, Presente. Rojas Rivero, Andrade